Una agente estadounidense detuvo a una joven camionera mexicana cerca de la frontera. Pero cuando revisaron el camión y encontraron un compartimento oculto lleno de drogas, lo que pasó después nadie lo vio venir. La joven se derrumbó, reveló algo que cambiaría el rumbo de su destino, y terminó arrastrando a la agente en una red de secretos que ni ella misma imaginaba. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Y haz clic en la campanita para suscribirte al canal, un solo suscriptor es suficiente para motivarme a seguir contando historias. Muchas gracias. El sol del desierto caía como una plancha ardiente sobre la frontera entre Sonora y Arizona. El calor ondulaba sobre el asfalto y el aire olía a polvo seco y freno quemado. A las 15:47, una patrulla de la policía fronteriza activó sus luces azules en la carretera 85. El objetivo, un camión de carga con placas mexicanas que acababa de cruzar por Luqueville. Código 5, Unidad 3. Vehículo sospechoso aproximándose a zona de revisión secundaria, informó la agente Rebecca Monroe, sin una pizca de emoción en la voz. Rebecca, de 44 años, era una mujer que no pestañeaba. Alta, complexión atlética, uniforme ajustado y gafas oscuras que escondían años de cicatrices no contadas. Había visto de todo. Pero cuando el camión se detuvo, bajó la ventanilla y vio a la conductora, algo dentro de ella vaciló. ¿Papeles del vehículo, por favor? La joven al volante respiró hondo. Sus manos temblaban al pasar los documentos. Sí, oficial, aquí están. Se llamaba Lía Mendoza, 26 años. Morena, piel canela, labios gruesos y cabello recogido bajo una gorra roja. Llevaba una camiseta ceñida al cuerpo, jeans gastados y botas que evidenciaban el peso de su trabajo. Sus muslos fuertes y su escote marcado parecían diseñados para distraer, pero su mirada tenía miedo. ¿Viaja sola, señorita Mendoza? Sí, solo llevo cajas vacías. Vengo de Hermosillo, voy a Phoenix. Rebecca entrecerró los ojos. Cajas vacías. Las excusas más peligrosas siempre venían envueltas en cosas que no valen nada. Dio una señal con la mano al agente Gutiérrez, quien se acercó por el otro lado con un perro antidrogas. El perro, un pastor belga, ladró de inmediato. Exactamente debajo de la plancha de madera central del contenedor. Rebecca levantó una ceja. ¿Cajas vacías? Lía tragó saliva. Es lo que me dijeron, yo solo conduzco. Apague el motor. Baje del vehículo. Con las manos visibles. Los oficiales comenzaron la inspección. Uno de ellos golpeó con una barra de metal el suelo del camión. Clonk. Otro golpe. Clonk. Hasta que uno sonó diferente. Hueco. Falso. Tenemos un compartimento oculto, anunció Gutiérrez. Rebecca subió al contenedor. Con una palanca, forzaron el panel. Dentro, había paquetes envueltos en plástico negro. Uno de ellos se rompió al ser retirado, polvo blanco. Metanfetamina. Dios mío. No, no puede ser. Gimió Lía, llevándose las manos a la boca, derrumbándose de rodillas en la grava caliente. Rebecca bajó, la miró en silencio por unos segundos. Había visto muchas escenas así. Gente actuando. Gente fingiendo. Pero en Lía, no había cálculo. Solo desespero. Lágrimas reales. Pupilas dilatadas. Yo no sabía. Juro por mi madre que no sabía. Eso dicen todos, respondió Rebecca sin emoción aparente, pero con algo extraño latiendo en el pecho. Cuando esposaron a Lía, ésta no opuso resistencia. Solo susurró. Si hablo, me matan. Entonces tendrás que decidir si vives con miedo, o si mueres con dignidad, respondió Rebecca, y la puerta trasera de la patrulla se cerró con un clic seco. Lo que Rebecca no imaginaba, era que esa frase que acababa de decir, también hablaba de sí misma. ¿Quién era realmente Lía Mendoza? ¿Y por qué esa sensación en el estómago le decía que había mucho más por descubrir? Aún no sabía que su nombre, ya estaba escrito en un archivo que ella misma había enterrado años atrás. Y esa no sería la única coincidencia.
En el asiento trasero de la patrulla, con las muñecas marcadas por las esposas, Lia no dejaba de murmurar palabras sin sentido. Parecía hablar con alguien que no estaba ahí. Sus ojos, rojos por el llanto, miraban al vacío. Rebecca, desde el retrovisor, la observaba sin decir nada. Pero su mandíbula apretada traicionaba lo que sentía por dentro. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Lia no respondió. Solo bajó la cabeza. Ya en la estación, la joven fue conducida a una sala de retención. Le ofrecieron agua. No la tocó. La agente Monroe pidió estar sola con ella por unos minutos. El ambiente era tenso, iluminado por una sola lámpara colgante que lanzaba sombras largas sobre la pared. Escúchame, Lia, empezó Rebecca, cruzando los brazos. No estoy aquí para consolarte. Pero si no hablas ahora, tus próximas palabras serán frente a un juez, y después de eso, frente a un agente de deportación. Lia alzó la vista, temblorosa. Tenía las mejillas manchadas de lágrimas secas. No puedo decir nombres, no tengo pruebas, solo me llamaban desde un número oculto. Me daban direcciones, contraseñas, pero nunca vi sus rostros. Nunca. Rebecca se inclinó hacia ella, con voz firme pero más suave. ¿Y por qué tú? ¿Qué tiene una chica como tú que les interesa tanto? Lia soltó una risa amarga. Porque no tengo a nadie. Porque una vez, acepté llevar un paquete a cambio de dinero para operar a mi hermana. Y después ya no pude salir. Me amenazaron con matarla. Me decían que sabían dónde vivía, con quién hablaba. Me mandaban fotos de ella saliendo de la escuela. Rebecca se quedó en silencio. Ese tipo de coerción no era nueva. Pero lo que Lia decía, sonaba distinto. No había vacíos. No había contradicciones. Solo desesperación cruda. ¿Dónde está tu hermana ahora?, preguntó Rebecca. En Hermosillo. Con mi tía. Pero ya no contestan mis llamadas desde hace 3 días. La agente se quedó quieta. Anotó algo en una hoja, luego se levantó. Voy a verificar eso. Si me estás mintiendo, lo sabré. Pero si es verdad, puedo ayudarte. Antes de salir, Lia soltó algo más, casi en un susurro. Yo no sabía qué había en el fondo del camión, pero esa no era la primera vez que lo usaban. Escuché a uno de ellos decir que la rubia no debía enterarse. Rebecca se detuvo en seco. ¿La rubia? Sí. Uno de los hombres que me dio las llaves del camión lo dijo mientras hablaban por radio. Como si hubiera otra mujer, americana. Autoridad. Y no querían que ella supiera. Rebecca salió de la sala con el pulso acelerado. El pasillo le pareció más estrecho. La frase se repetía en su mente como un eco venenoso. La rubia no debía enterarse. ¿Estaban hablando de ella? ¿O había otra mujer involucrada en la cadena? ¿Alguien desde dentro? Abrió el archivo digital del caso y tecleó con manos nerviosas. Lo que encontró en los registros, no solo era inesperado. Era imposible. Una de las placas utilizadas para transportar droga en meses anteriores. Estaba registrada a nombre de una exagente de la propia patrulla. Una mujer que Rebecca creyó muerta. Rebecca fijó los ojos en la pantalla. La fotografía mostraba a una mujer de cabello castaño claro, sonrisa serena, uniforme de patrulla. El nombre bajo la imagen la dejó helada, agente Elisa Ale. Ella la conocía. Habían compartido misión en Tucson. Habían patrullado juntas, cenado juntas, incluso llorado juntas. Elisa había muerto hace 6 años en un tiroteo fronterizo. O eso le dijeron. Pero entonces, ¿cómo era posible que su nombre estuviera vinculado a un camión lleno de metanfetamina hacía apenas 2 meses? Rebecca imprimió el registro y lo guardó en una carpeta marcada como confidencial. Sabía que si compartía esa información sin pruebas sólidas, pondría en riesgo toda la investigación y posiblemente su carrera. Al regresar a la sala de interrogatorio, encontró a Lia abrazando sus propias rodillas, acurrucada como una niña asustada. Necesito que me digas todo lo que recuerdes. Todo.
Sin filtros. ¿Para qué? Susurró Lía, con voz rota. Igual me van a deportar. Igual me van a desaparecer como a los demás. Rebecca se sentó frente a ella, más cerca esta vez. Ya no con la postura rígida de la autoridad, sino con algo en su mirada que solo una mujer golpeada por el pasado puede tener. Si colaboras con nosotros, podrías recibir una visa temporal. Protección. Y si lo que dices es verdad, puedo ayudarte a traer a tu hermana aquí. Lía levantó la cabeza lentamente. Por primera vez, un brillo de esperanza bailó en sus ojos húmedos. ¿Lo jura? Rebecca asintió. Pero tendrás que ser valiente. Tendrás que hablar. Con nombres, fechas, lugares. Y tendrás que grabar una llamada. Lía tragó saliva. Hay una persona, una sola, que me contactaba directamente. Nunca me dijo su nombre real. Solo la llamaban La Sombra. Era mujer. Voz suave, como de locutora. Me decía exactamente qué ruta tomar, qué decir en la aduana, cuánto combustible debía cargar. Era como si supiera todo antes de que ocurriera. Rebecca anotó cada palabra, pero su mente ya estaba en otro lugar. La Sombra, la misma voz que Elisa usaba cuando entrenaban novatos en simulacros encubiertos. Era una coincidencia demasiado precisa. ¿Tienes manera de contactarla? Lía asintió lentamente. Sacó de su bolsillo un papel arrugado que había escondido en el sostén antes de ser detenida. En él, un número sin identificar y 2 palabras escritas con letra pequeña: llama solo si sangra. Rebecca lo guardó. Aún no era el momento de usarlo. A partir de ahora, dijo, vas a quedarte bajo custodia de la DEA. Pero tendrás protección. Comida, cama, contacto con tu hermana. Y si todo va bien, podrías empezar de nuevo. Lía no respondió. Solo cerró los ojos y dejó que una lágrima corriera libremente por su mejilla. Mientras tanto, Rebecca salió del edificio. Abrió o celular e fez uma ligacao que evitou por anos. Cuando a voz do outro lado atendeu, ela disse apenas: encontré algo. Ella está viva. Y está involucrada. ¿Estás segura? Tan segura como lo estuve el día que la enterramos. La línea quedó en silencio. Luego, una frase cortante. Entonces prepárate, Rebecca. Si Elisa está viva, también puede matarte. Rebecca no durmió esa noche. La voz del otro lado del teléfono la había desenterrado por dentro. Si Elisa está viva, también puede matarte. Y lo peor era que esa posibilidad no la paralizaba. La inquietaba por algo más profundo. Por el motivo por el que Elisa fingiría su muerte. Al día siguiente, Rebecca llevó a Lía a una sala más segura, alejada del resto de los agentes. Había instalado un dispositivo especial para grabar llamadas. Sabía que era arriesgado, pero si La Sombra respondía, tal vez podrían rastrear su ubicación. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó. Lía asintió, pero sus manos traicionaban su nerviosismo. Ella siempre me dice dónde recoger la carga. Nunca responde preguntas. Solo escucha. Y si se enoja, corta. Rebecca la miró con seriedad. Hoy no le preguntes nada. Solo sigue su ritmo. Gana tiempo. Yo estaré escuchando todo. Lía marcó el número. 3 tonos. Luego, un clic. ¿Sangra?, dijo una voz femenina, baja, suave, sin acento. Sí, sangra mucho, respondió Lía, siguiendo el código. Un breve silencio. Luego, la misma voz. Cambio de plan. Ruta 2A. Gasolinera El Cactus. Te esperan en 48 horas. Lleva gorra azul. No hables con nadie. Si haces algo fuera del protocolo, te van a encontrar antes de que cruces la línea. Clic. Rebecca anotó todo. Gasolinera El Cactus. Era una vieja estación abandonada cerca de Sonoita, del lado mexicano. Lo más inquietante fue la forma en que la voz se despidió,
como si ya supiera que Lía estaba en peligro. O como si supiera que había otra persona escuchando. Horas después, Rebecca revisó registros antiguos de llamadas similares. En uno de ellos, encontró algo perturbador. Un fragmento de audio con esa misma voz. Años atrás. Archivo de entrenamiento. Voz de Elisa Ale. Elisa no solo estaba viva. Estaba coordinando envíos del cartel. Desde dentro. Esa noche, en su casa, Rebecca abrió una caja vieja con fotos de su época de academia. En una de ellas, Elisa aparecía abrazándola, ambas jóvenes, sucias de barro, riendo bajo la lluvia. Detrás, una inscripción: si algún día me pierdo, prométeme que me buscarás. Rebecca cerró los ojos. No sabía si se sentía traicionada o culpable. A la mañana siguiente, recibió una alerta. La hermana de Lía había desaparecido. La tía de Lía, histérica, había encontrado la casa revuelta. Ningún mensaje. Ningún rastro. Rebecca corrió al centro de detención. Abrió la puerta del cuarto de Lía. ¿Dónde está mi hermana? ¿Qué le hicieron? Gritó la joven, desgarrada. Rebecca no tenía respuestas. Solo la certeza de que estaban yendo demasiado lejos, y que alguien las estaba vigilando muy de cerca. En el sistema interno da DEA, uma notificación apagada reapareceu misteriosamente na tela de Rebecca. Contacto confirmado, el tiburón. ¿Quién era realmente el tiburón? ¿Y por qué ese nombre estremecía tanto a Rebecca, como si ya lo hubiese escuchado antes, en otra vida? Lía no paraba de temblar. Sus uñas se habían clavado en los brazos y los ojos se le perdían entre lágrimas contenidas. Rebecca permanecía frente a ella, sin pestañear. Te lo juro, ella no se iría sin avisarme. Mi hermana, no se iría así. No lo hizo, dijo Rebecca con firmeza. La tomaron. Fue un mensaje para ti, y para mí. Lía alzó la cabeza. ¿Para usted? ¿Por qué? Rebecca dudó un instante. Luego abrió la carpeta que llevaba apretada contra el pecho. En ella, una sola imagen, la silueta de un hombre robusto, de espaldas, con una cicatriz diagonal desde el cuello hasta el omóplato. Una captura borrosa, extraída de una vieja grabación de seguridad. En el margen, un nombre codificado: Contacto Alfa el Tiburón. Porque este hombre destruyó mi vida hace 12 años. Y ahora está destruyendo la tuya. Lía lo observó con atención. Su rostro cambió lentamente de expresión. De miedo a desconcierto. Luego a un terror mudo. Yo he visto a ese hombre. Rebecca se inclinó. ¿Dónde? Cuando era niña. Iba a mi casa, hablaba con mi madre a escondidas. Ella se ponía nerviosa. Me mandaba al cuarto. Una vez lo espié, él me miró directo a los ojos. Tenía esa cicatriz. Y me sonrió, como si ya supiera todo de mí. Rebecca apretó los puños. ¿Tu madre te dijo quién era? No. Pero después de que ella murió, encontré una carta. Nunca la entendí bien. Decía algo como: perdóname por haberte ocultado tu sangre. Rebecca se sentó de golpe. ¿Estás diciendo que ese hombre podría ser tu padre? Lía bajó la mirada. Asintió, casi con vergüenza. No tengo pruebas. Pero siempre lo sospeché. Mi madre nunca quiso hablar de él. Rebecca se quedó inmóvil. No podía quitarse de la mente lo que había leído años atrás, en los expedientes confidenciales de la DEA. El tiburón tenía una hija ilegítima en México. Nunca se supo su nombre. Entonces te usaron desde el principio, susurró Rebecca. No eras una simple mula. Era su propia sangre, y te puso al frente del camión para probar tu lealtad. Lía se llevó las manos al rostro. ¿Cómo alguien puede hacer eso a su propia hija? Rebecca no respondió. Porque ella también conocía ese tipo de traición. Esa noche, mientras analizaban las coordenadas de la estación El Cactus, Rebecca recibió un sobre sin remitente, deslizado por debajo de la puerta de su oficina. Dentro, había una foto.
Era Elisa. Viva. De perfil. Caminando por una calle de Nogales. Y junto a la imagen, una nota escrita a mano. Si sigues escarbando, serás tú la próxima en desaparecer. Rebecca cerró los ojos. Sabía que estaba metida en algo que superaba cualquier cosa que había enfrentado. Pero lo que no esperaba, era lo que encontró al voltear la foto. Un detalle casi imperceptible, en la esquina inferior, el reloj de Elisa marcaba la hora exacta en que Rebecca había recibido la llamada de la sombra. Rebecca sostuvo la foto con las yemas de los dedos, como si tocara un fantasma. El reloj en la muñeca de Elisa coincidía al segundo con la llamada interceptada. No era una casualidad. Era una firma. Una advertencia. O peor aún, una provocación. Guardó la imagen en el cajón, junto con el archivo de El Tiburón. Cerró con llave. Luego, marcó el número cifrado de la DEA en Washington. Necesito una operación encubierta en Sonoita. Coordinadas 31.8476 grados N, 112.8372 grados W. Punto de encuentro, gasolinera abandonada El Cactus. ¿Blanco? Cartel local. Pero hay algo más grande. Mucho más. Puede implicar a una exagente infiltrada. Del otro lado hubo silencio. Luego, una respuesta seca. Autorizado. Envío de refuerzos en 36 horas. Tú diriges la operación. Rebecca colgó y fue a buscar a Leah. Tenemos una sola oportunidad, dijo, entrando en la sala donde la joven descansaba, pero sin dormir. Vas a conducir el camión hasta El Cactus. Yo iré cerca, con 2 vehículos encubiertos. No harás ningún movimiento brusco. No contestes nada que no entiendas. No mires a nadie a los ojos. ¿Y mi hermana? La están rastreando desde México. La DEA tiene contactos con la Marina. Si este plan funciona, podremos sacarla. Leah se quedó en silencio un largo rato. ¿Y si él aparece? Susurró. ¿Tu padre? No sé cómo llamarlo. Solo sé que si lo veo, no sabré si correr o disparar. Rebecca se sentó frente a ella. Su voz bajó. Escucha algo. La sangre no define quién eres. Lo que haces con ella, sí. Él te usó, Leah. Tú decides si terminas ese ciclo, o si lo perpetúas. La joven asintió, apretando los puños. Algo en su mirada había cambiado. Ya no era la misma que lloraba al borde del asfalto. Ahora había fuego. 2 noches después, Leah vestía jeans rotos, gorra azul y un top ajustado. Condujo el camión lentamente por el camino de tierra hacia El Cactus. Rebecca observaba desde una colina cercana, binoculares en mano. Un dron sobrevolaba silenciosamente la escena. Al llegar, 3 hombres la esperaban. Uno de ellos bajó la capucha. Tenía ojos fríos, cicatriz en el cuello. No era el tiburón, pero lo había visto antes. En la foto del cartel. Era su teniente. Leah bajó. Uno de los hombres se acercó. No hiciste preguntas esta vez. Bien. Estoy cansada de preguntar. Solo quiero cobrar, respondió, sin titubear. El hombre rió. ¿Y sabes qué me dijeron? Que tu papá está orgulloso de ti. Leah tragó seco. Rebecca, al oír eso por el transmisor, se paralizó. ¿Lo dijiste tú, o él? ¿Importa? El hombre le lanzó una bolsa con dinero. Luego se giró para irse, pero antes de subir a su moto, lanzó una última frase. Dice que quiere verte pronto, pero que esta vez, no habrá máscaras. Rebecca saltó del auto, rompiendo el protocolo. Nadie se lo esperaba. Y mientras todos se movían, el dron captó una figura entre los escombros de la gasolinera, observando todo desde la sombra. Era Elisa. El polvo se levantó como una nube espesa cuando Rebecca pisó el acelerador y descendió de la colina. El operativo se activó. 2 vehículos encubiertos salieron detrás de ella. Leah giró la